El presidente Martín Vizcarra concedió los primeros indultos humanitarios de su gobierno a 6 internos, entre peruanos y extranjeros, según consignas de las resoluciones supremas publicadas hoy en el diario oficial del peruano. Esta medida se suma a otras adoptadas por él desde que asumió su mandato: la visita al Hospital Rebagliati, la visita al Colegio Melitón Carvajal, el viaje a Piura para supervisar las obras de reconstrucción, la promulgación de una ley observada por su antecesor Pedro Pablo Kuczynski y la designación de César Villanueva como presidente del Consejo de Ministros. El expresidente Kuczynski habría mantenido una vinculación fluida con la constructora Odebrecht y su representante en el Perú, Jorge Barata. Según informó el diario La República, en el allanamiento organizado por la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios a las residencias del exmandatario, se incautó agendas, documentos y correos electrónicos que permiten establecer que este presuntamente mantuvo relaciones con distintas empresas que componen el grupo Odebrecht, mientras fue ministro de Economía y premier del gobierno de Alejandro Toledo entre el 2001 y 2006, durante la campaña electoral del 2011 también. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, confirmó que la comisión permanente presentará este lunes 2 de abril la acusación constitucional para el desafuero de los parlamentarios Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, ex integrantes de la bancada de Fuerza Popular, y de los oficialistas Mercedes Arauz y Carlos Brus. Los congresistas, como se sabe, están relacionados de distinta forma con los videos difundidos por Fuerza Popular para mostrar una presunta compra de votos para frustrar la vacancia presidencial del ahora exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, aclaró que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ya tiene un proceso penal abierto por los presuntos pagos de Odebrecht y OAS por la campaña de la revocación, la campaña de reelección y por Rutas de Lima, debido a que el equipo especial de fiscales a cargo del caso Lavallato ya formalizó la investigación preparatoria en su contra. Y ya sabe que para estar al día con la información nacional e internacional tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Verónica? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a César Sumaeta. ¿Cómo está? Muy buenas noches, expresidente del Congreso. Gracias por estar con nosotros. Hoy Jueves Santo, además. Ángel, buenas noches. Y Ángel Delgado, analista Buenas noches político. a todos ustedes y muchas gracias por la invitación. A ustedes. Muy bien. Pues las novedades relacionadas con el presidente Martín Vizcarra continúan. Él ha conseguido ahora varios indultos y también conmutaciones de pena. Claro, lo más noticioso siempre son los indultos humanitarios a internos entre peruanos y extranjeros. Los indultos suman 6 y las resoluciones supremas han sido publicadas hoy en el diario oficial del peruano. Esto, digamos, conforma una serie de gestos y medidas que ha ido adoptando él a lo largo de estos días. Se inició, como ustedes recuerdan, con la visita al Hospital Rebagliati, que fue un gesto hacia el sector salud. Con el Hospital del Niño empezó. Con el Hospital del Niño fue, ¿no? Sí, primero. Tienes razón. Luego al Melitón Carvajal, que es un colegio emblemático, un gesto hacia la educación. Viajó a Piura para supervisar, pero en realidad para llamar la atención sobre el estado de la reconstrucción en el norte en general. Promulgó luego, junto con el presidente del Congreso, sí, la ley relacionada con la Contraloría que había sido observada bastantes por el ahora expresidente, pero cuando todavía estaba en el poder, Pedro Pablo Kuczynski. Y bueno, lo último que hemos conocido antes de estos indultos, de estas gracias presidenciales, es la designación de César Villanueva como presidente. Nominado. Designación, por eso digo, ¿no? Claro, todavía no le ha tomado el juramento. Ni el señor Villanueva, ni el presidente de la República
han dicho nada. Claro, pero ya con tanto clamor tendrían que haber dicho, no, por si acaso eso no es cierto. Sí. O sea que ha de ser cierto efectivamente. Imagínate que el lunes nos sorprendan. No, nos van a sorprender de todas maneras. No, y que digan que no. No, eso no creo que ocurra. Eso con César Villanueva no creo. Falta todo el elenco. Falta bastante. Bueno, tenemos ya ministro de Transportes y ya tenemos. Muchos nombres han salido. De repente podemos empezar por eso. A ver qué nos dicen nuestros invitados. Han salido algunos nombres que a mí me han sorprendido. Como por ejemplo el señor Ceballos, el congresista de Peruanos por el Cambio. Hoy día el Comercio dicen que él está voceado como ministro de Justicia. Lo cual me resulta bastante peculiar porque el señor Ceballos, que era vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, renunció a la bancada. Se molestó por el indulto. Así es. Pues se molestó con Pedro Pablo Kuczynski, pues, ¿no? Directamente, o con Mercedes Arauz, pero no con... Sí, pero si este señor entra a la cartera de Justicia, ¿cuál es el mensaje respecto al indulto? ¿Cuál es el mensaje? A Alberto Fujimori. Ahora, ese trascendió, no sé cuál será la fuente del Comercio, pero hoy día sale su foto así gigante y bonita junto con los otros. ¿Qué dicen nuestros invitados? A ver si tienen algunos nombres también para que nos puedan compartir. Échense unos nombres a la parrilla. Por favor. Yo lo que pienso es que César Villanueva debe presentar un gabinete donde cada ministro tenga su propio peso y espacio político o espacio académico ganado, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo. Alan Wagner, el canciller de la República, ¿no? O sea, yo creo que no habría ningún pero sobre él, ¿no? Antero podría, porque ya Antero dijo que no necesariamente quería ser primer ministro, pero que le gustaría estar en el gabinete, podría ser ministro de Defensa, y ya fue ministro de Defensa, ¿no? Sí. O de Justicia también. No, en Justicia podría ser pues algún vocal supremo que ya está como se dice, en retirada, pero que tiene una gran experiencia de haber pasado en primera, segunda y tercera instancia y que tenga mucha experiencia, ¿no? No sé, se me ocurre de repente Javier Villestein, se lo quisiera hacer, aunque él tiene un sesgo político muy fuerte, ¿no? Su nombre no sería de concertación, creo. Claro, entonces... Con todo el respeto al magistrado. Ahora, congresistas, yo creo que debe haber pocos en el gabinete, pocos congresistas en el gabinete. Yo creo que al presidente le deben apoyar desde el Congreso, como ya dije en otro medio, una tregua de 6 meses, no para no hacer ningún tipo de fiscalización. Pero no, pues, si no vienes a la comisión te interpelo, si no vienes a la comisión te censuro, ¿no? O sea, esas cosas que hemos estado viendo últimamente antes de que caiga Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? O sea, debe tener su propio peso. Y no debajo de Villanueva tengamos pues un gabinete de puro... No tanto sólido, porque se necesita solidez en el gobierno, ¿no? Y además que estén al ritmo de Martín Vizcarra, porque más o menos Martín es un tipo muy dinámico, muy activo, ¿no? ¿Usted lo conocía? Sí, claro que sí, claro que sí. Y entonces estas señales que él da y que coinciden con lo que quiere hacer, se mete en un colegio y dice, bueno, pues voy a meterle fuerza a la educación, voy a meterme con fuerza en el sector salud, voy a reconstruir el norte, no en un año, porque en un año solamente habrían gastado 10%, ¿no? Y si van en esa lógica, terminaría en 10 años la reconstrucción del norte, tiene que ser un poco más acelerado. La firma del ¿cómo se llama?, dándole más facultades a la Contraloría, que estuvo a observar por PPK, es un poco una señal de que va a enfrentar la lucha contra la corrupción. O sea, aquí no se necesita un zar para la corrupción, para luchar contra la corrupción. Él personalmente tiene que liderar la lucha contra la corrupción, ¿no? Pero yo digo, el gabinete debe ser un gabinete muy sólido, de muchos profesionales o políticos que tengan su propio peso, su propio espacio, ¿no? Solo así, lógicamente, va a tener no solamente la venia del Congreso, el voto de confianza, sino el país entero, ¿no? Mire, yo creo que la gran ventaja que tiene Martín Vizcarra es que sí puede formar un gabinete de ancha base, un gabinete de unidad nacional con los mejores representantes del país, no solamente en sus cuanto cualidades técnicas y académicas, sino también en cuanto representativos de los distintos humores, tendencias que existen en el país. Un gabinete que inclusive busque la reconciliación,
cosa que fue una empresa frustrada a pesar del anuncio por el anterior mandatario. Acuérdense ustedes cómo se demoró casi 15 días en formar gabinete, no había gobierno durante un largo tiempo y finalmente los resultados fue casi parchar lo que ya existía. Inclusive los amigos importados de otro partido eran de segunda línea, con todo el respeto a ambos, ¿no? No era parte pues del acuerdo. En cambio creo que Vizcarra entra en una coyuntura y con una expectativa y confianza que le va a permitir sí articular un elenco ministerial de primer nivel, primero en sus cualidades, pero también en cuanto a su representación. Es importante que la gente sienta que las distintas intereses, puntos de vista que hay en la sociedad y que han confrontado en el Congreso de alguna medida puedan emprender todos juntos la tarea de gobernar el país con el apoyo. En consecuencia, el apoyo no solamente es el apoyo en el Congreso, que tiene que darlo obviamente, el Congreso ha sido quien ha prohijado a Vizcarra, tiene una responsabilidad en que llegue a buen puerto, sino también las personas que puedan ser escogidos, independientemente de sus filiaciones, creo que deben responder a este propósito de asegurar la gobernabilidad y sobre todo atacar los grandes problemas pendientes que el gobierno de Kuczynski lamentablemente por esta situación que tuvo, postergó, dejó de lado, como todos sabemos, ¿no? Pero lo que ya se sabe de este gabinete es lo más relevante quizás, la muy probable, casi segura designación o nombramiento de César Villanueva para presidente del Consejo de Ministros. Ese nombramiento, ¿qué opinión? Ahí ya no especulamos, ahí ya podemos hacer observaciones. Bueno, yo conozco a César, además es mi paisano, él es de San Martín, yo soy de Loreto. Ha tenido mucho éxito como presidente regional, inclusive se habla del modelo San Martín, que puso en retirada casi 50.000 hectáreas de cultivos de coca y lo reemplazó con cacao, con café, con palma aceitera, o sea, hizo un gran trabajo ahí César. No le dejó trabajar Nadine cuando quiso ser cuando fue primer ministro de Ollanta Humala, prácticamente Nadine le callaba la boca y él se quedaba callado una semana también, ¿no? Y por eso no duró mucho tiempo, duró creo que 6 meses, ¿no? ¿No? 4 meses, poco ¿no? tiempo, sí. Entonces, ahora él está en el Congreso, tiene muy buena llegada en todas las bancadas parlamentarias, es un hombre ponderado, que se necesita mucha ponderación, no necesitamos un cabeza caliente que por un ataque responda de la misma manera, ¿no? Sí. Y yo lo veo bien, ¿no? Lo veo bien. Ahora, claro, quizá el primer ministro, como es una especie de parachoque del presidente de la República, también tiene que poner la cara en el momento que hay algún juego cruzado contra el presidente, ¿no? Entonces, ahí hay que ver. En esa etapa ahora, todavía no lo hemos visto. Pero hay otro mensaje que creo es muy importante y hay que subrayarlo. Yo creo que eso es bien importante. Los dos, Martín Vizcarra y César Villanueva, son representantes de gobiernos regionales, hombres comprometidos con un proceso que ha quedado los dos han tenido éxito, ¿no? Con la descentralización. En otro tiempo, no muy lejano, se dijo que la gran reforma del Estado, la gran transformación del país para superar los desequilibrios territoriales, para empujar el crecimiento interno, para democratizar la vida política, era la descentralización, era otorgar poderes a estos gobiernos subnacionales, las regiones, y potenciar los municipios como deberían ser, como auténticos gobiernos de su localidad. Creo que eso que quedó atascado desde la época de Humala no hizo nada al respecto, a pesar que lo dijo en un par de discursos, y Kuczynski, por cierto, no era un tema de su preocupación, creo que podría ser retomado. Y creo que no solamente es un tema abstracto, como alguien podría pensar, sino creo que tiene consecuencias concretas. Esta corrupción que se ha generado en torno a los videos que hemos tenido oportunidad de conocer, no es la de tipo Lavajato, o que tiene otra connotación, pero es igualmente perversa, o quizá más. Pregunto yo, ¿qué razón hay para el alcalde Pichinaque, los alcaldes de los pequeños pueblos, vengan a Lima para gestionar obras de $500,000 de soles, 1 millón, 2 millones? Eso es una humillación absoluta. No sé si ustedes tienen conocimiento. Es un vía crucis. Varios días de viaje, deambulan por los ministerios, son maltratados por los funcionarios, venga mañana, venga después. Perdón, sus proyectitos. Los alcaldes que tienen la oportunidad de venir. Claro. Entonces, pero díganme ustedes si eso no abre pues la puerta inmensa, el arca, para que
los inescrupulosos y corruptos digan cuánto es, cómo es. Claro. Eso es lo que se estaba repartiendo según la declaración de Bienvenido García. Esos Ramírez. tipos... Ramírez. No, Bienvenido Ramírez. a Ramírez, ¿no? A Ramírez, cuando él dice que me han otorgado dos tesos, ¿qué cosa? Le dan una especie de encomienda, un título, para que él haga con eso lo que él pone al constructor, pone al supervisor, pone al ingeniero, se reparte la plata. Eso creo que tiene que ser liquidado. Y debe ser liquidado dentro de una reforma descentralista donde estos fondos, estos presupuestos vuelvan a las regiones, vuelvan a los municipios. Y el ministerio tenga que ser lo que siempre se ha dicho en las leyes de reforma del Estado, un órgano pequeño, técnico, normativo, con capacidad de fiscalizar, con capacidad de orientar, de ser un órgano rector, no órgano ejecutor burocrático ¿Qué como falta hasta ahora ahí, lo Ángel, decía. en ese tema? Hay una ley de descentralización fiscal. Claro, O sea, sí. tú le das una función o una competencia a una región y en paralelo le das el presupuesto para que pueda ejercer esa función. Entonces, si hay una descentralización fiscal, ya no tendrían por qué venir Claro. los alcaldes y los presidentes regionales a hacer esta humillación, como dice Ángel. Ahora, perdón, nos hemos desviado un poquito del tema, sí. pero por lo que nos dicen, les parece Esa es una reforma positivo, importante. Claro. y además positivo tener a un presidente que ha sido presidente regional Exacto. y también Eso a un lo pueden, presidente del ambos lo Consejo de pueden, Ministros. esto que decimos los dos, lo Claro. pueden entender ellos con Y toda lo entienden claridad. perfectamente. Entonces, ¿creen ustedes que esta imagen Podría ser. del nuevo gobierno Claro. sea Desde- este? claro. de Desde mirar la provincia, Yo desde sé, la una provincia. buena dupla hace Vizcarra y Villanueva, uno como presidente, el otro como premier, ¿no? Son descentralistas. Es un los dos, gesto ¿no? también, o sea, una indicación Sí. política. Verónica mencionaba hace un momento la circunstancia de que si un congresista que renunció a la bancada oficialista por el indulto se convierte en ministro de Justicia, hay ahí un mensaje con relación al indulto que se concedió en diciembre. La circunstancia de que haya concedido 6 indultos que se han conocido hoy día el presidente, ¿no les parece que es también un gesto? Son indultos humanitarios, como Sí. diciendo una posibilidad. Estos son los indultos que hay que conceder. Bueno, además, Es- ¿qué es- casos son, no? Sí. Ahí estaba viendo que se trata de personas con cáncer terminal Claro. y que han estado en un proceso y que de pronto, bueno, en medio de estas circunstancias, ajetreo político, bueno, quedó ahí en stand-by Claro, y ya entra el presidente y le dicen, oye, necesitan irse ya, y ha firmado Sí, de inmediato, ¿no? ahí lo humanitario prima, y quiero decir, mira, los indultos, Pero es un gesto. los pues, indultos, sí. perdón, Sí. han sido en nuestra historia moneda corriente. Recién a raíz del tema del indulto narcoindultos. Fujimori es que ha adquirido una dimensión Y extraordinaria. los narcoindultos, Los los llamados También, narcoindultos. en esas son dos coyunturas, pero en realidad era una cosa normal Sí. que corresponde además a la lógica de los hechos, a dejar que la gente Pero no se muera en la raro que cárcel a y los punto. 6 o 7 días de haber asumido Sí, el poder podría concede indulto. haber Totalmente. esa connotación sin duda alguna. Sí, No, podría. ahora, Ahora, estamos yo especulando. tengo un punto de vista sobre ese tema. A ver. Está bien que el presidente dé indultos humanitarios, pero yo creo que esa competencia hay que quitarle al presidente, que está en el artículo 118 de la Constitución, inciso 21. Y hay que entregarle, por decir, a la Iglesia Católica. Yo me imagino el presidente está en su despacho, ¿no? Aquí tiene 200 expedientes de agua, desagüe, electrificación, puertos, aeropuertos, caminos, salud, educación. Y acá tiene otros 200 expedientes de indulto. El tiempo para el presidente es oro, Sí. es oro. Entonces, esta facultad, la política debe alejarse de esto, porque siempre termina a veces no haciendo bien el indulto o la gracia presidencial y termina siendo cuestionado el presidente de la República. Yo recuerdo que el padre Lancier en su momento era el que tamizaba este tipo de Sí, pero indultos. cederle calificado. poderes del Estado a la Iglesia Católica Sí, va pues, a ser es un- un problema. es un entre poco- la No separación sé, entre Estado e Iglesia, no sé, pero que viene de podría algunos ser, siglos atrás, pero podría estaría en ser un peligro, sí. organismo No. de notables, Esa es otra de cosa, notables, esa ¿no? es otra que porque alguien- que alguien- el indulto no Mira, que debe alguien salir pueda de la mediar, facultad está bien, pero presidencial. mira, no confundamos lo que son las funciones de imperium que están plenamente establecidos en la Constitución. Son Y propias de la segundo lugar, monarquía, además, ¿no? Podría ser
Pero es que los indultos no siempre son humanitarios, eso hay que decirlo con toda claridad. Y indultos también es una facultad política. Supongamos que el presidente de la República quiere efectivamente reconciliar y entonces libera a una persona que garantice ese aspecto, eso también es una potestad que lo tiene él y no lo tiene nadie más por ser representante de la nación. Eso yo creo que hay que decirlo. Si fuera solamente a los casos terminales que están enfermos, bastaría los informes médicos y alguna persona que lo califique con honestidad. Pero es más que eso, el indulto es una potestad política, es una prerrogativa presidencial para alcanzar objetivos políticos democráticos que a veces el sistema judicial no lo permite. Esa es una enorme ventaja. Igual como la amnistía. Gracias a la amnistía, por ejemplo, los amigos de Colombia han logrado pacificar, terminar con una guerrilla de 35 años y claro, han tenido que pagar un costo, ¿no? La amnistía es una función igual, pero que la hace el Congreso de la República, pero es una función cuya razón de ser es fundamentalmente alcanzar un objetivo político democrático. Pero en todo caso, Ángel, el tamiz para dar el indulto no debe ser personas de confianza del presidente que pone a cualquiera, ¿no? Yo creo que personalidades de alto nivel, que es vocales de la Corte Suprema, que ya están un poco ya lejos de la actividad de la magistratura, o personalidades, o la Iglesia Católica también con algún padre, ¿no? Se puede mejorar la calificación. Entonces la calificación mejora, la calidad de la calificación, y no están ahí tratando de negociar cada indulto, ¿no? Que termina en un escándalo político y dañando la imagen del presidente de la República, ¿no? Tenemos que ir a una pausa un momento y regresamos para seguir desarrollando otras noticias, en este caso relacionadas con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Volvemos. Bueno, hoy el diario La República nos trae una información sorprendente, porque el señor Pedro Pablo Kuczynski, a lo largo de muchos meses, creo que desde septiembre, puede ser el año pasado, primero que nos dijo que no tenía ninguna relación con Odebrecht, en absoluto, ninguna relación profesional, ni con ninguna de las empresas, ¿no? Después, ustedes recordarán que fue cambiando de versión, y cuando le preguntaban, bueno, muéstrenos alguna documentación, algún correo electrónico, él decía que no tenía nada, que esto era hasta telefónico. Pero de pronto, cuando se han allanado las viviendas de Cieneguilla y de San Isidro, han encontrado, según reiteró el diario La República, algunos correos electrónicos y documentación importante que, bueno, da cuenta de que había correos electrónicos, agendas, documentos que permiten establecer algún tipo de relación entre las empresas de Odebrecht y el señor Pedro Pablo Kuczynski cuando era funcionario y también después. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, lamentable, ¿no? Lamentable que Pedro Pablo, yo digo Pedro Pablo porque lo conozco años a Pedro Pablo, es que ante las evidencias que ya se conocía y que fueron materia de la parte considerativa para pedir la vacancia presidencial, ahora se sumen estas cosas donde ya la relación no es vía las dos empresas que él tenía con Sepúlveda, sino directamente un trato de carta con el mismo Barata, le complica la situación del expresidente Kuczynski y de hecho que ahora que él está sometido ya a la justicia ordinaria, yo creo que el nuevo abogado que tiene el presidente, bueno, muy conocido, el doctor Nakazaki. Tiene experiencia en el abogado de los presidentes. Él es el abogado de todos los presidentes, ¿no? El abogado de Fujimori, abogado de Ollanta, ahora abogado de PPK, ¿no? Porque le han allanado pues sus dos casas y yo sé que en alguna oportunidad cuando PPK postuló el 2011, algún amigo le dijo, oye Pedro Pablo, tú tienes todas tus cosas en regla, ordenado, mira, vas a hacer canel, si ganas, te van a levantar las alfombras y te van a ver todo. No, todo está arreglado, todo está en orden, ¿no? No, eso me contaba un amigo, ¿no? Ahora en realidad, y veo pues que nada tenía en orden, ¿no? O sea, pero la cosa, mira, a mí no me llama la atención porque esto no debe ser un descubrimiento raro, porque mira, él ha tenido una vinculación profunda, íntima. Él era parte del equipo que convocaba a Odebrecht y otras empresas
para poder postular en los concursos, para suscribir los contratos, para llevar adelante las obras y proyectos que querían. Él era el responsable del área de los estudios y levantamientos de temas financieros. Él era el que diseñaba el proyecto en su parte financiera, él era el que ayudaba a levantar los cursos, el que buscaba en el Estado la garantía correspondiente y luego él como funcionario hacía que esa garantía se le diera y de repente suscribía los propios contratos. Entonces, quien ha tenido esa relación tan íntima, tan profunda, de ser en verdad socio, más que un externo al cual le dan un dinero X, a él le pagaban de los fondos de verdad, no tenían por qué hacer una caja distinta. Me parece que es natural lo que tenga pues una red de correos, relaciones, agendas y demás con Odebrecht y demás empresas. Si puede lo más, puede lo menos. Esa es un poco la lógica. Pero, o sea, El tema es la mentira, pues, ¿no? Claro, nunca he tenido una relación profesional. Nunca tuve Hasta nada, correos ¿no? electrónicos. Claro. A ver, vamos a leer un texto, ¿no? A ver. Que ha puesto el colega Ángel Páez ahora en La República. Estimado doctor Kuczynski, de acuerdo a lo conversado en nuestro último encuentro, adjunto envío el documento sobre el corredor vial Interoceánica Sur. Como el documento fue preparado para una presentación, es posible que alguna de las láminas no estén autoexplicadas. Estaré a disposición para cualquier duda. Saludos, Jorge Barata. Por eso pues te digo, o sea, Así el presidente, cuando 25 de yo abril le del escuché la 2008, primera declaración, Sí. él decía, yo no tengo ninguna relación con Odebrecht, nunca la he tenido ni con nadie, ¿no? Entonces poco a poco la han ido descubriendo, ¿no? Ese es como el que dice, sí, me acuerdo que una vez fui, le descubren la segunda vez, sí, pues 2 veces, 3 veces vení, y por último aparece todo y hasta una relación fluida permanente. O sea, la famosa teoría del muro muralla china. de la muralla china se está cayendo pero a pedazos cada vez, Pero de verdad, cada eso- cosa que va saliendo, Pero ¿no? eso es un cuentazo chino. Un por cuentazo favor. de él, como él mismo Hay que dice, ser ¿no? claros. Miren, acuérdense ustedes por qué lo sacaron al señor Alarcón Heredia. ¿Se acuerdan el Contralor? ¿Cuál fue la gran crisis que no fue un tema en su gestión, fue porque en una época se había dedicado a traer vehículos usados de Estados Unidos y los vendía. claro. Eso, ya. Y alguien dijo que eso es indigno porque un contador no puede dedicarse a otra cosa que no sea Claro. la función pública. Así le aplicaron a Heredia la ley y lo sacaron. No, pero además había una diferencia de dinero, Bueno, y era ya, ok, extraño que tantos carros comprar y bueno, vendidos. pero era una época que ni siquiera había sido su contador ni contador, sino en una época anterior. Pero ese fue el argumento. Claro, siendo el Contralor, pues debe ser intachable, ¿no es Bueno, cierto? pues, No haber y dudas. los ministros y los Claro. que están metidos, el ministro de Economía, el jefe de Proinversión, que era Kuczynski, el que tiene que ver con los contratos, no tiene que haber una distancia con las empresas que Totalmente. son postoras y que intervienen en estos negocios. ¿Quiénes deberían o ser? como- Funcionarios, en general, de carrera. Pero que no Porque tengan se esos suponía- vínculos. que porque no tengan ese vínculo pues fluido que va apareciendo. Entonces, ahora que he ido a Palacio, por ejemplo, con la Comisión Lavajato, él se ha cerrado en la muralla china, y la muralla china se va desmoronando cada día que pasa porque van apareciendo evidencias. Eso es como una secretaria que ejerce función pública, se ponga a vender pues parrilladas, cajas de cerveza, tickets o rifas en sus horas libres que no le atiende Pero su esto jefe, es ¿no? peor que eso, porque esto había que usar la hora libre. Aquí él tenía que ver con las mismas cosas que él aprobaba y trabajaba, porque él era siendo jefe de Proinversión, o sea, él veía las concesiones. ¿Y quiénes le traían los proyectos? Odebrecht, Exacto. OAS, Camargo, Gutiérrez y demás. Entonces, él mismo era la persona que preparaba los proyectos y después terminaba él mismo calificándolos, suscribiéndolos y dándoles la buena pro. Ahora, ahí es importante, El círculo completo. por ejemplo, revisar las leyes de endeudamiento de esos años, porque tú sabes que para que tú garantices con el famoso bono soberano, eso tiene que estar en la Eso es ley. bien importante. Eso tiene que estar en la ley de endeudamiento. Entonces hay que revisar todos esos años. ¿Cuántas veces PPK le ha metido un par de artículos a cada ley de endeudamiento precisamente para garantizar el famoso bono soberano con la cual se garantiza este tipo de operaciones? Estas ¿no? operaciones, si no puede, si el Estado no garantiza, no hay. Ahí el rol de PPK era fundamental, Así porque es. él tenía ahí, primero que era el jefe del Ministerio de Economía, o tenía tantas relaciones que él le permitía a sus clientes garantizarles, sí, yo al final te consigo esta garantía soberana, esta garantía, Claro. para que este financiamiento, este proyecto pueda seguir adelante. Por Ahora, Dios. Corona, la verdad hay que decir que el documento que hemos leído hace un momento
es del 25 de abril del 2008, un momento en el que Kuczynski no estaba en función pública ni era candidato a la presidencia de la República, pero es un ejemplo de la fluidez de la relación, ¿no? O sea, de que había Sí. una relación. Sí, no, claro, sin duda, pero La que él- creo que es importante A él decir. consultaban, pues era el Totalmente, consultor, totalmente. era Vale él la pena opinaba. precisar las fechas. Es una relación continuada, ejerciendo función pública y después de no ejercer función Pero además, pública. si él como Bersui lo había hecho a través de ese pool del estudio de este proyecto, obviamente años después le preguntan qué opina usted sobre tal cosa. Gracias. Si tú la conoces, tú lo has hecho, ¿qué opinas tú de tu proyecto? Obviamente. Y a veces, Impresionante. Verónica, es bien difícil cambiar la ley de endeudamiento. Quizás la ley de presupuesto la puedes mover porque están los números. Está la parte literal de la ley y está la parte numérica de la ley, pues que es una cosa de este tamaño de grueso, donde están todos los números de los municipios, las regiones. Pero la ley de endeudamiento es casi difícil Mira, moverla. Porque esto que tiene dice que César soltar es ese- fundamental. Yo Así es. espero que la Fiscalía vaya por ese lado, porque ahí se comprueba entonces el aporte especial singular que Kuczynski hacía a estas empresas. Así es, No solamente así es. los estudios, sino le garantizaba el respaldo del Estado para que ese financiamiento que ellos levantaban pudiera tener eficacia. Así De eso se así trata. así es. No es fácil tramitar un bono soberano, es bien tranca, bien tranca. Ahí Tiene está. que tener un tamiz, pero que no tenga efectos en la política fiscal, en fin. Las regiones, cuando quieren endeudarse con algo para ellos, el MEF un año se demora en calificar Así es. el famoso bono soberano para darle garantías por parte del Estado. Pero si ¿no? todos están de acuerdo y coinciden, eso sale rapidito, por lo que vemos. Por eso, pues, esa es la diferencia, eso es lo que hay que pues. revisar, pues, ¿no? Express, express. Ese sería bueno revisar las leyes de endeudamiento desde el 2001 hasta ahora, ¿no? Y los tiempos, Hasta el día cómo- de y cómo ahora. han funcionado, y para Claro, qué proyectos. Porque normalmente el público, los congresistas, la prensa está concentrado en la ley de presupuesto y en la ley de equilibrio, que es la plata que financia el presupuesto. Pero la ley de endeudamiento es un documento como que ya nadie le da bola cuando ahí está la carne donde endeudan pues al país. Claro, que la Ahí ley está del el presupuesto endeudamiento. Como que el tema del presupuesto está más... Más visible. Más ¿no? visible, Sí. pues, ¿no? Porque pasa por el Congreso, Claro. comisiones, se debate, ¿no? Qué sé yo. Lo otro sí. pues, La ley de claro. endeudamiento es una chamba tremenda, inclusive los vistos buenos tienen que ir hasta el Banco Mundial, al Claro. Fondo Monetario, al BIP, En el para fondo que le den el bono soberano. Es el reconocimiento que el Estado hace de qué deuda se está reconociendo. No, y además, ¿no? y además Ángel, con una condición, a veces cuando tú das en concesión una línea, ¿en qué tramo el Estado da subsidio? ¿Me entiendes? Claro, claro. Da subsidio. Sí, sí, y para sí. eso también tiene que haber un aval soberano del Estado. Esas son las adendas famosas pues, Así que, es. se iban que una vez firmado el contrato se iban produciendo, que tienen que ver básicamente con financiamientos adicionales o con garantías especiales Así es. para determinados momentos de una construcción, de una obra, ¿no? de un proyecto. En medio de esto, ¿cómo es que avanzó el país? Te juro que desde que nos hemos enterado de todo esto, relacionado directamente al señor Pedro Pablo Kuczynski, que todos pensábamos que él sí sabía más o menos cómo manejar el Estado, los números, ¿no? Y era al que le atribuían el éxito, a pesar de todos los problemas políticos y ruido político del gobierno de Alejandro Toledo, que él con el señor Zavala más o menos encauzaron las cosas. Pero después de que vemos todo esto, ¿quién se encargaba del país? O, digamos, a pesar de la corrupción, No, igual las cosas funcionaban, yo creo digamos, teniendo un trabajo, que iba subiendo. hemos vivido no sé, el más orden bien subió, no eso sé. No, Hemos Ah, vivido la momentos plata extraordinarios. fluía. Yo tengo una respuesta sobre eso. Hemos Por vivido, favor. hemos vivido momentos extraordinarios de crecimiento económico, gracias al sufrimiento a veces de la gente que ha sido ajustada. El país ha crecido y eso es importante, es un activo nacional. ¿Cómo Pero hemos el gran hecho? problema es que esos recursos, ¿en qué se han gastado? Ojalá se hubieran gastado en O sea, obras. podríamos ahora estar mucho mejor. Así Claro. es. Lo Yo que creo que pasa- se han toda esta desperdiciado. Yo corrupción. creo que Lo- había lo- un lo que desperdicio, pasa, un despilfarro Verónica, gigantesco. Lo que pasa, Verónica, Ángel y Mario, es que hemos pontificado demasiado al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando decía, los únicos organismos que realmente están institucionalizados, y no les puedo atacar porque su trabajo es extraordinario, es el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y dónde se procesa todo esto? En el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro. Ahí inclusive le mochan a los ministerios y van a la Comisión de Presupuesto a ver si le dan algo más, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a todos los poderes del Estado pasan por ahí. Entonces, hemos pontificado que lo que hacía el MEP estaba impecable e inobjetable, pero yo veo pues que cuando comienzan a aparecer estas cosas,
tiene que tener avales del Estado. Inclusive un privado, cuando quiere endeudarse fuera del país, tiene que abrir todo. Complicadísimo. El negocio corporativo tiene que poner las cuentas, tiene que ser auditada por una empresa internacional. O sea, no es tan fácil, es una chamba muy, muy larga, ¿no? Por eso sería bueno revisar todas las leyes de endeudamiento de los últimos 17 o 18 años para ver qué cosas se han puesto, qué cosas se han avalado con las garantías del Estado, ¿no? Y de repente vamos a tener muchas sorpresas ahí. Sí, ¿no? sí, Bueno, sí. ya que estamos hablando de Y con Odebrecht, inmensos montos, ¿no? creo que podemos abordar también la noticia relacionada con Susana Villarán. Sí, bueno, el presidente del Poder Judicial, el señor Duberly Rodríguez, ahí ha dicho que ya hay un proceso abierto penal contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Porque claro, vemos todas estas cosas, ¿no? Los allanamientos, tanto la casa del señor Pedro Pablo Kuczynski, locales partidarios, la casa de Yoshiyama. Entonces uno dice, un ratito, ¿pero qué ha pasado con la señora Susana Villarán? Que siendo ella alcaldesa, ¿no? Viendo el tema de la concesión de esta empresa, viendo el tema del peaje de Puente Piedra, que fue todo un caos, ¿no? Y ahora ya tenemos clarísimo que ella pues agradecía la plata con la que se financió su campaña por el no. O sea, las cosas en el caso de ella están súper clarísimas, siendo ella funcionaria. Entonces, el presidente del Poder Judicial le ha dicho tranquilos. La Fiscalía ha solicitado el testimonio de 11 personas respecto a estas investigaciones que se le sigue a la señora Villarán por el caso de Lavallato, y hay un equipo especial, dice, ya formalizó la investigación preparatoria contra la ex alcaldesa de Lima. Y tiene que ver con pagos de Odebrecht y de OAS. Así es. De las dos. Pero bien ustedes, a ver, veamos la línea de tiempo, la secuencia. Mire, estos pagos, según la información, se reciben en el mes de marzo, los primeros días. Pero 20 días atrás, el 10 de febrero del año 2013, la señora Villarán anuncia a todo el país, me acuerdo perfectamente, de que acaba de suscribir un contrato con Odebrecht justamente para llevar adelante un conjunto de obras entregando los peajes de la Panamericana Norte, Panamericana Sur, y etcétera. ¿Correcto? Y unos días antes, una semana antes, le había dado a OAS, la otra empresa, un periodo de gracia, pero le había ampliado el plazo de concesión de 30 a 40 años. Y le había dejado de lado que el tema de llevar adelante un canal especial por la vía de habitamiento, una especie de COSAC, una especie de metropolitano que se dejó de lado para un proyecto y se lo transformó por una cosa gaseosa llamada Proyecto Río Verde, ¿correcto? Bueno, esos dos contratos que ella suscribe y firma, ¿correcto?, tuvieron una recompensa de inmediato, $3 millones, 1 de OAS, 2 de OAS. ¿Para qué? Para que empiece su campaña de la revocatoria. Eso lo ha dicho un funcionario que participó en este tipo de cosas. O sea, en este caso estamos viendo que no hay un dinero para una campaña electoral, no. Aquí hay la retribución a contratos que han sido leoninos, especialmente el de Odebrecht, en el cual lamentablemente, ¿quién es el autor de la parte económico-financiera de ese contrato? Ya lo sabemos, el señor Pedro Pablo Kuczynski, a través de su empresa Westfield, y por lo cual él recibe $700.000 por hacer ese contrato que llevó a la gente de Lima Norte a salir a las calles en Puente Piedra y todo. No, ¿te acuerdas? Y además recordamos la participación del presidente de la República. Entonces decían, pero ¿por qué el señor se mete en este lío? ¿No es cierto? ¿Para qué? Yo me voy a encargar de solucionar, yo sé, yo... Ahora después ya entendemos todo, ¿no? Es un poco la historia, que la estamos ahora ya construyendo y las piezas van casando una con otra. Cuando postuló a la reelección Susana Villarán y había un candidato del partido que luego sería Peruanos por el Cambio, que era Perú Más, tenía un candidato que era Salvador Heresi. Ay, verdad. Y no se jugó mucho por Salvador Heresi. No quiso apoyarlo a Salvador Heresi. Más bien eso marcó una sonreía hacia otra candidatura. Entonces ahora, visto retrospectivamente, eso adquiere una buena tijeras. Eso marcó un resentimiento. Yo más o menos tuve conocimiento cercano de eso, sí, efectivamente. Él pensaba que luego de haber dado el partido, pero el otro iba a dar el apoyo, iba a salir. No, se puso de costado diciendo que no quería contaminarse con los resultados de la campaña electoral municipal. Eso fue lo que yo tengo dos versiones sobre el tema, ¿no? Bueno, en este caso, la ley y las autoridades judiciales, llámese el Ministerio Público, el Poder Judicial, debería haber medido con la misma vara absolutamente a todos, ¿no? Claro. Tenemos a un expresidente y su esposa realmente en la cárcel, el caso de Ollanta y Nadine, han allanado la casa casi de todos. La de Susana está comprobado
que ha recibido los 3 millones de dólares para su campaña por la revocatoria, canjeada por, como dice Ángel, por ampliar la vigencia de la concesión de 30 a 40 años, que significan algo así como 20.000 millones de dólares el más. 25% más nos cuesta esa son obra. como 20 o 25.000 millones de dólares más que van a cobrar en peaje, ¿no? Ese es uno. Y segundo, yo lo que creo es que para acabar con estas prisiones preventivas, el Congreso debería aprobar la ley del juicio de residencia. Yo me acuerdo que años en el Parlamento que Vallerriestra, desde la Carta del 79, hablaba del juicio de residencia, y hace poco que ha presentado un libro, con la cual el juicio de residencia es: el presidente termina su mandato el 28 de julio y por 2 años se somete a un proceso, le levanta la alfombra al presidente y entrega todos sus pasaportes, y si tiene 4 o 5 nacionalidades, al presidente del Poder Judicial, y ya no va a prisión preventiva, pero sí se queda en el país 2 años para ser sometido. Solo por una enfermedad pues comprobada grave podría abandonar el país, y no estamos en estos, ¿por qué no le pusieron en prisión preventiva a tal persona? A él sí, al otro le allanaron la casa, bueno, en fin, ¿no? Pero en el caso de la alcaldesa... Por eso, pues, en a todos los funcionarios. Claro, para todos los funcionarios debería ser eso, para los funcionarios más importantes, para el presidente, para el presidente regional y para los alcaldes capitales de departamento, ¿no? Entonces yo creo que ahí el Congreso debería, con esta experiencia, desarrollar una ley que Vallerriestra ampliamente en todos los momentos ha pedido esto. Lo que pasa es que los presidentes en las campañas electorales estaban de acuerdo, pero cuando ya estaban sentados en la Plaza de Armas, decían no, hay que dilatar esto, que lo pienso mejor. Voy a pensarlo mejor, como los congresistas, ¿no? Cuando tienen su curul ya exactamente, ¿no? cambian el discurso. También tiene que valer eso, ¿no? Entonces, yo creo que está bien lo que dice Duvernay Rodríguez, ¿no? Si independientemente que Susana Villarán esté con prisión preventiva o no, de que está muy avanzado el tema, creo que hay inclusive colaboradores eficaces en este tema, y deben haber entregado ya documentación que comprueba realmente el grado de relación que ha tenido Susana Villarán con Odebrecht, ¿no? Porque hay plata en Andorra, ¿no? Hay plata en Andorra. Claro, en Andorra. Además, yo creo de que en realidad, más que apoyar la revocatoria, lo que Odebrecht hizo fue defender sus 2 contratos, que según unos economistas, mira, dice que iban a tener un rendimiento en 30, 40 de 2.000 millones. Si 2.000 millones era la utilidad, ¿qué son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 millones? No pasa nada. Es un sencillito, ¿no? Sencillo de verdad, sencillo de verdad. Es un guiño, ¿no? Así es. Y después la pepa del peaje, ¿no? Entre el río Chillón y el peaje para ir al sur, ¿no? Ahí es donde está el mayor flujo de carros, de camiones de todo el Perú. O sea, ese pedacito que son kilómetros. Es una mina de oro. Es una mina de oro, pues. ¿Qué es una pasa con y que conste que eso debía estar en poder del gobierno central. Lo que pasa es que en algún momento, no sé qué presidente le entrega al municipio de Lima. ¿Qué presidente? Eso fue el presidente García. En el 85. 89, 87, 89. Eso fue el 85. Porque el municipio, como no tenía recursos, le entrega la plata producto del peaje, pues, ¿no? Pero ahora esa es una mina. Se municipalizaron hoy es una los mina, peajes, ¿no? sí. Al año creo que entran como 200, 300 millones de soles. 300 millones. 300 millones de soles, ¿no? Luego de recordar esto de los peajes ahí de Ancón y todo los desmanes, ¿no? Que hubo, la marcha. Entonces, yo digo, ¿en qué pasan los políticos cuando llegan al poder? Todo el mundo siempre dice, no, es que el poder ciega. Pero digo, tanto, porque ha sido de verdad decepcionante, por ejemplo, en el caso de Bruno Yufra, una persona exitosa, empresarialmente, tenía acá también sus microprogramas, todo tranquilo. Y de pronto, tú dices, ¿qué estaba pasando por su cabeza cuando negociaba de esta manera, o por lo menos le hacía creer, ¿no? Ya lo determinó la justicia, a este congresista? ¿Qué pasa, no? O sea, ¿en qué momento los políticos, digo yo, unos que llegan al poder porque quieren seguir llenándose los bolsillos? Pero yo no lo veo a Bruno Yufra así, tampoco la veía a Susana Villarán así, o sea, con ganas de llegar al poder para hacerme de plata, no. Pero sí, ya una vez en el poder lo hacen, o sea, se tapan los ojos, se hacen los locos y permiten que la corrupción continúe. Ahí falla, pues, ¿Qué pasa? Ahí falla el factor humano. Yo recuerdo, cuando tenía 16 años,
Aya La Torre dictaba un curso de psicología política. ¿Y qué significa eso? Que le enseña al político a tomar decisiones, no solamente buenas decisiones, sino para que el político nunca pueda ser doblegado ante tentaciones de cualquier tipo, porque tú sabes, en el poder las tentaciones son de todo tipo: dinero, mujeres, si no quieres eso... Gratificación narcisista. Eso, es decir, en segundo lugar, si no atracas eso, ¿qué es lo que quieres? Sentir ya te doy un viaje a la China por 30 días y te doy $20.000 de viáticos y no das cuenta de los viáticos. O sea, ese es el momento donde tú pues dices, ¿sabes qué, señor presidente? Acá está su fajín y yo no puedo hacer estas cosas. Eso es bien duro, ¿no? Pero es que tiene que estar preparado para eso, pues. Es que tiene que estar preparado para eso. A la tele, porque la televisión también da cierto como poder. Así es. ¿Cierto? Y hemos visto, cada loco, ¿no? Que está y ya no está también en la tele, ¿no? Entonces, llega un momento que, porque estás ahí, pues ya alucinas, ¿no? Y yo imagino que algo así le debe pasar a los políticos. Imagino que algo así va a ser. Pero en este caso, Ayufra, mira. Pero un hombre que está, una mujer bien formada, agarra el fajín y le dice, acá está tu ministerio y me voy. ¿Para qué me meto en eso? Mira, búscate otro para que haga esta cosa. Parece que le encargan la tarea de ser él la persona que hace la última calificación para que hable con el presidente, una especie de carta que certificaba que le iban a dar las promesas por cambiar el voto y por entregarse pues al gobierno en este caso concreto. Y él cumple esa función y lo hace con absoluta claridad. Los términos expresos de la negociación no están en la grabación. No. Dice, tú aseguras eso, yo aseguro lo otro y falta... Bueno, digamos, es que los términos hay que verlo en lo que dice Aragón. Hay que tener la grabación completa. El machote. Y lo que dice, bienvenido... Primera era el ministro y se sellaba ya con el almuerzo con el presidente de la República. Estamos deslizándonos hacia el siguiente tema. Vamos a una pausa y abordamos el tema de los audios y los videos a continuación. Otra vez, estamos al aire, por favor. Muy bien, el presidente del Congreso, Luis Galarreta, ha confirmado que la Comisión Permanente va a presentar el lunes, es decir, empezando la siguiente semana, el 2 de abril, la acusación constitucional para desaforar a los parlamentarios, a los 3 Avengers, el propio Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, que aparecen en estos audios y en estos videos en los que decir quizás compra no es lo más acá, hay un trueque, o se propone un trueque, ¿no es cierto? Sí. Es un tráfico. Así es, de voto, porque no hemos visto plata sobre la mesa como vimos en otros videos, ¿no? Claro. Bueno. Y por otro lado, también a los 2 congresistas, oficialistas, ministros hasta ahora en algunos de esos casos todavía, porque no han sido jurados sus reemplazantes, Carlos Brus y Mercedes Arauz. Es decir, se los acusa constitucionalmente, se les tiene que levantar el fuero parlamentario. Si eso cumple su ciclo, efectivamente, son retirados del Congreso, entran sus executarios. Ahí hay dos mecanismos que establece la Constitución. El llamado juicio político, que justamente pasa por encapitular a los responsables, los cuales hay un trámite que tiene 3 etapas. Primero una subcomisión de asuntos constitucionales de acusaciones que ve el tema, ¿no? Luego la comisión permanente actúa de acusadora y se resuelve en el pleno del Congreso. Cuando había 2 cámaras, una actuaba con una función acusadora y la otra era la que resolvía. Eso en el plazo de 1 mes y medio, 2 meses podría perfectamente estar claro, pero en paralelo el desafuero también implica quitarle la prerrogativa que tiene en este caso el parlamentario para ser procesado ante el Poder Judicial, para que la Fiscalía lo pueda investigar y el juez condenarlo si resultara efectivamente responsable, ¿no? Ahí hay las dos cosas. Yo tengo ahí 2 puntos de vista. Yo escuché a uno de los congresistas y dice, quiero que me desafueren ya porque quiero ser candidato a la región, ya me está ganando el plazo. Ojalá que sea Entonces, yo lo que creo que es el momento de escarmentar en estos 3 congresistas. Porque si no se escarmienta, la cosa puede continuar. Yo creo que los congresistas no solamente tienen que ser levantados el fuero parlamentario, yo creo que tienen que ser destituidos e inhabilitados por 10 años para ejercer esa es la consecuencia. Para ejercer la función pública. Tiene que ser muy radical el Congreso en su decisión.
porque si es una cosa así, te levanta el fuero, ándate al Poder Judicial, ahí pues tú sabes que se puede arreglar y puede regresar saliendo, ¿no? Entonces, ¿qué es el caso de estos 3 congresistas? El caso de Bruce y Mercedes Arauz, Yo no entiendo por qué aparecen están hablando el nombre de ellos, ser mencionados, sí. ¿no? Yo veo ahí un poco muy difícil. Entiendo que no hay tampoco consenso entre todas las no hay bancadas. consenso en la para bancada, salir adelante ¿no? con Un momento, eso, yo tengo ¿no? ahí una información. A ver, La información que por favor. manejo yo es la siguiente, que parece ser de que en el resto de los videos la participación de ambos ya es de otra manera. Bueno, pero no hay es que ver el resto de los solamente videos, la mención. O sea, en el curso de la investigación que se va a abrir, ahí se va a ver las cosas. Y efectivamente, si hay, claro, yo coincido con ustedes, no basta la mención a alguien para que te sancione. Tiene que haber una actuación mucho más definida, que ser nombrado. Más evidente. Pero ¿no? si eso se pudiera verificar en las nuevas pruebas, instrumentos y videos, ahí veremos en el curso de la ¿Y investigación. puede avanzar la investigación sin que entregue Mamani los audios y los No, videos pero ya le han completos? pedido. No, ya está pedida, pero Claro. entregada no. No, pero es que tiene que entregar, pues. Pero ¿qué ocurre si eso no pasa? Si no entrega. Es que ¿Se cae abajo la es que investigación? Estaría entorpeciendo la administración de justicia. Claro, él tiene Claro, consecuencias, pero claro. la investigación, eso ¿qué va. pasa con la investigación misma? No, pues, habrá que hacer a lo que se conoce, pero yo creo que deben estar preparando todas las pruebas del caso. El abogado de él debe estar organizando las pruebas, ¿Pero etcétera. Claro. por qué no quería Porque entregarlo? además le conviene a él Lo va a entregar. entregar. Por eso, yo creo que sí. Claro. ¿Qué podría hacer? Porque tiene sus detractores también, Mamani, como claro, no, ¿no? claro, Entonces, porque pero- la congresista Maritza García sale a decir que tiene corona, que está pasando. claro. Entonces ya, viéndolo de manera imparcial, ¿qué podría haber en esos audios que a él no le conviene mostrar? A él ni a su agrupación política. Que después de lo que hemos escuchado, por No, favor... pero Mamani tiene una papa caliente en el bolsillo, mejor yo lo gano entregando, porque si no, él va a estar recontra bien comprometido en el tema, ¿no? obstrucción a la justicia. La Él justicia, termina ¿no? saliendo por las patas del Mira, caballo. yo creo que más bien que es un timing estratégico para ver en qué momento lanzan las cosas. Mira tú, ya hubo una pequeña demostración. Los primeros audios, y salió Yufre en la noche, él diciendo que 2000 congresistas. Indignado. Y ¡boom! Se cayó la boca cuando le publicaron siguiente esos día. audios donde él estaba, esa Claro. indigna conversación con Mamani, ¿te acuerdas? claro. Se acabó Yufre en ese momento. Sí. Entonces, bueno, yo tengo la impresión que hay un timing ahí y Mamani tiene que entregar sí o sí, no puede dejar de hacerlo. Lo hará pues en el momento que ya se aperture Pero ¿cuál el es el proceso. timing? Perdón, si ya no tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, ya tenemos al vicepresidente que no renunció, está conversando con todas las bancadas aparentemente, tenemos al señor Villanueva que va a ser el premier, el señor Galarreta está en Palacio de Gobierno el otro día con el Contralor, o sea, pareciera todo el día paran retuiteando los Yo lo que creo es que La única Mamani cuestión sería el caso Bruce y el caso de la... Claro. de la Yo creo que Mamani se está haciendo lo importante Sí, porque está sí. de moda, los Mamani videos y todo eso, ¿no? Pero sí, hay que ratificar que el escarmiento tiene que ser bien potente, sino que esta cosa pasa piola de nuevo, ¿no? Muy bien, hablando de timing, el tiempo se Acabó. nos agotó, Bueno. les agradecemos mucho. Gracias a ti. Muchas gracias y buenas noches. Hemos Buenas hablado de noches temas a muy todos importantes. ustedes. Aquí en Felices Portada. fiestas. Felices fiestas, de verdad. Buena Semana Santa. Buena Semana Santa.